Yo soy sincero, chavales, no me esperaba para nada hacer tan pronto un vídeo sobre Plants vs Undead. ¿Qué ha pasado para que yo esté haciendo un vídeo sobre PvU a día de hoy? Bien, a través de su Discord, un administrador ha comunicado lo que vamos a ver en este vídeo, lo que podéis ver o intuir más o menos en el título y demás. Y es que al parecer han estado revisando el juego, se han dado cuenta de que el modelo actual de Plants vs Undead no iba a ningún sitio, y es que nosotros mismos lo veíamos hace tiempo, y han hecho o van a hacer próximamente en muy poquito tiempo unos cambios muy pero que muy tochos. Vamos a ver estos cambios, ya os adelanto que entre ellos está un modelo free to play, el cambio de la economía, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con el vídeo. Suscribiros a aquellos que no lo estéis todavía y bienvenidos de vuelta al canal. Muy bien, gente, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo sobre Plants vs Undead. Es un vídeo que no me esperaba para nada hacer, pero que por otra parte me alegro de hacer para todos aquellos que al fin y al cabo estáis tan dentro de este juego o que os interesa tanto la información sobre el juego. Ha pasado algo que nadie se esperaba. Lo cierto es que yo, primeramente, no me esperaba para nada que fueran a hacer ningún tipo de cambio de este estilo, pero parece ser que el equipo de PvU ha estado revisando el juego, obviamente se ha dado cuenta que el juego actual no pinta bien, no va a ningún lado, etcétera. Y aquí tenéis en pantalla, en el traductor, el comunicado que han sacado a través de su medio Discord. Vamos a leerlo todos juntos, vamos a verlo. Tenéis como siempre a la izquierda inglés, a la derecha español, podéis leer donde más os guste. Y nos dicen lo siguiente: PvU Farm, un nuevo reinado. Estimados usuarios de PvU, después de revisar la versión actual de Farm, decidimos hacer mejoras, rediseños en el juego para que sea mucho más fácil de jugar y disfrutar. Nuestros objetivos incluyen lo siguiente. Aquí viene lo importante, chavales. Por una parte tenemos que van a simplificar el juego tokenómico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que todo el ecosistema económico del juego, formado básicamente por los tokens, transacciones, comisiones y demás, va a ser simplificado mucho más de lo que está actualmente. Es algo importante, es un cambio sin duda a mejor y vamos a ver de qué forma lo hacen, porque para variar, por aquí tampoco explican demasiado cómo tienen pensado hacer estas cosas. No sé si sacarán un comunicado a través de su Substack, que sabéis que es el medio principal que suelen utilizar cuando sacan noticias, pero por el momento vamos a tener que quedarnos a la espera. La siguiente cosa, y no menos importante, es que van a simplificar el juego, especialmente el bucle central. Eso es lo que nos aclaran por aquí. No sé exactamente a qué se refieren con el bucle central, me imagino que el modo farm, pero al parecer van a hacer el juego mucho más sencillo, porque sí que es verdad, y yo lo he percibido en los últimos vídeos que he subido al canal, que vosotros ya decíais y me comentabais que el juego se había vuelto muy complicado, que el juego estaba en un punto en el que realmente era difícil jugar, tedioso y que realmente sacaba un poco incluso las ganas de jugarlo por lo difícil que resultaba. Así que creo que es un cambio a mejor, creo que al parecer habrán escuchado un poco a la comunidad y habrán llegado a la conclusión de que si siguen así el juego se va a ir a pique, y parece ser que van a hacer un cambio importante en este sentido. El siguiente punto es probablemente el punto que menos esperaríais cualquiera de vosotros. Nos dicen que van a incluir un modelo free to play en PvU. Por el momento no sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos si se va a sacar rentabilidad de este modelo free to play, pero desde luego creo que va a ser, si lo hacen bien, el juego o el modelo de juego que más gente juegue, porque a día de hoy la mayor parte de juegos que salen NFTs, que es una cantidad muy ridícula, de hecho se ha reducido mucho la cantidad de juegos NFT que salen, por una parte mejor, puesto que la mayor parte de los que salían eran juegos basura completamente, pero por otra parte tenemos un panorama bastante más deprimente que hace unos meses. Entonces, los pocos que salen suelen ser juegos free to play y entiendo bastante bien que intenten adaptarse a esto, porque si no lo hacen también están un poco predestinados, aunque ellos no lo quieran. Así que, chicos, modelo free to play que tenemos que esperar no sé cuánto tiempo. De hecho, de momento no podemos saber cuánto tiempo habrá que esperar para saber más sobre esto que nos están comentando aquí. Pero modelo free to play que se viene a Plants vs Undead. Y por último, aclaramos por fin, o parece por lo menos que aclaramos la duda tan grande que llevamos teniendo hace meses en PvU, en Plants vs Undead, sobre el cambio de red. Sabéis que hace unos meses, y de hecho en el canal hemos estado subiendo uno o dos vídeos sobre este cambio de red, PvU anunciaba que se iba a mudar a la Factory Chain, que iba a permanecer en la Binance Smart Chain, pero que además
y va a mudar el juego también a su red Factory Chain. Bien, después de tantos meses podemos por fin aclarar este punto. Parece ser que el juego se va a mantener en la BSC, así que todos aquellos que teníais esta duda todavía, me imagino que a muchos de vosotros ya os daría completamente igual a estas alturas, pero parece ser que el juego se va a mantener en BSC y lo de la Factory Chain por lo menos no es para ahora. Así que chicos, actualización sobre PvU, este era el último punto que nos han sacado. Por aquí nos dicen que estarán encantados de recibir comentarios, sugerencias y demás. Tenéis el formulario por aquí si queréis realmente enviarles feedback, opinión y demás. Así que en conclusión, si os fijáis chavales, son los pilares que estaban fallando en el juego, son los pilares que PvU estaba llevando fatal, tanto la economía como al final la complicidad que le habían metido al juego, como el cambio de red, que era algo que estábamos arrastrando desde meses atrás. Y parece ser, o por lo menos es lo que intuimos después de ver esta noticia, que van a cambiarlo todo. Parece ser que se han dado cuenta, pero de todas formas yo la verdad es que bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, os digo que estéis pendientes a ver qué pasa, porque realmente aunque digan que van a cambiarlo, no sabemos cómo lo van a hacer y no sabemos si lo que hagan lo van a hacer bien. Así que desde luego es una buena noticia que quieran cambiar el juego, es una buena noticia que se metan en lo económico por fin, y es una buena noticia que intenten simplificarlo al máximo y que por fin aclaren lo de la red, además de otras cosas más. Pero lo cierto es que no sabemos cómo lo van a hacer y tampoco tenemos que hacernos demasiadas ilusiones en cuanto a Plants vs Undead. Así que chicos, en conclusión, por fin parece ser que se han dado cuenta a buenas horas. Realmente ya el mundo cripto está en horas muy bajas, pero es mejor tarde que nunca. Vamos a ver cómo lo hacen, en el canal obviamente lo tendréis. Así que sí, ahora es vuestro turno de ver qué opináis, de que me deis vuestro feedback y de que realmente veamos qué va a pasar con PvU finalmente. Y hasta aquí el comunicado que nos sacaban por Discord. Quiero saber como siempre vuestra opinión en comentarios sobre Plants vs Undead a día de hoy y sobre esto nuevo que nos han sacado. Y poquito más, os espero por allí, seguimos como siempre hablando por comentarios. Os envío un fuerte saludo a todos chicos y nos vemos de vuelta en el canal en el próximo vídeo. Adiós.